Desde hace varios días que venimos hablando de una ola de calor que afecta al hemisferio norte. Partimos por Europa, ahora es Estados Unidos. Carlos Grech, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, y una emergencia que ha dejado varios muertos, riesgos de incendios forestales por doquier, temperaturas por sobre los 40 grados Celsius en varias zonas y además por tiempo prolongado, que es lo peor. La exposición entonces en esas zonas también es riesgosa para las personas en distintos puntos de Estados Unidos. Otra vez, atribuible todo esto a la crisis climática. Aliviado respiró este padre que rescató a su hijo de una situación que le pudo haber costado la vida. Tuvo que romper los vidrios tras olvidar al niño de menos de un año dentro del auto, con las llaves adentro y a más de 40 grados Celsius. Un registro que refleja la desesperación ante una ola de calor que en Estados Unidos ha llegado a niveles mortales. En Arizona van al menos 18 muertos por temperaturas que han llegado a su punto más alto en más de un siglo. La ciudad de Phoenix batió un nuevo récord al pasar 26 días bajo 43 grados Celsius. Ahí las personas que viven en la calle han sufrido el golpe más fuerte. Lloro todo el tiempo, le grito al calor para que se vaya. Ahora mi amigo vino a ver cómo estaba y yo no podía dejar de transpirar. La ola de calor mantiene la alerta por incendios forestales en estados como Washington. El fuego amenaza viviendas, cultivos y ganado a un nivel nunca antes visto. Me retiré del departamento de bomberos hace 5 años. No estábamos acostumbrados a este tipo de incendios. Es algo diferente a lo que les pasa a los bomberos que vienen de zonas urbanas. Solo en Estados Unidos, durante este 2023, ha habido un aumento del 50% en la cantidad de alertas por olas de calor en comparación al último año. Las temperaturas extremas se han expandido más allá de los estados del sur. Ahora se mueven también hacia el norte y el resto del país. Simplemente no estamos preparados para eso y tenemos que ver una mayor demanda en la apertura de centros de enfriamiento y refugios y poder llegar a la población sin hogar para asegurarnos de que estén en condiciones más seguras. Y en medio de los innumerables llamados de atención sobre los efectos de la emergencia climática, responder a estas olas de calor prolongadas pasó a ser uno de los principales desafíos que tendrán que enfrentar los gobiernos desde ahora hasta los años que vienen. Mientras tanto, hemos estado revisando la emergencia en las islas griegas por incendios forestales y miren lo que ha ocurrido en una isla que se llama Evia. Allí un avión que estaba combatiendo el fuego pierde el control. El piloto se estrella contra un acantilado. Había 2 personas a bordo, eran oficiales de la Fuerza Aérea. Lamentablemente murieron en el lugar. La imagen es reveladora de este accidente. Lamentable porque era parte de los equipos que están luchando contra las llamas en distintos lugares, especialmente en zonas turísticas de Grecia. Las Fuerzas Armadas han declarado 3 días de luto. Ahí está la escena posterior, cómo ha quedado ese avión. Lamentablemente no hay todavía explicación alguna para este incidente aéreo. Además, se han establecido también nuevas órdenes de evacuación en varias islas, en Corfú, en Eubea. Los turistas están tratando de abandonar a como dé lugar en aviones que están pidiendo que los gobiernos proporcionen o también en aviones privados. En la isla de Rodas, por ejemplo, el fuego sigue avanzando hacia el interior. Todo esto hace pensar que puede haber un cierre también para más turistas que puedan llegar a esas zonas. Claro, medidas para proteger y también para facilitar estas acciones por parte de equipos de emergencia que se ven muy dificultadas si es que al mismo tiempo hay que hacer evacuaciones de turistas, personas que no conocen el lugar, que no tienen dónde alojar. Lo hace mucho más difícil. De ese escenario en Grecia vamos a revisar ahora lo que ha ocurrido en Ecuador en las últimas horas. Una emergencia por la violencia que se ha registrado en Guayaquil, por ejemplo, en varias cárceles, que ha dejado hasta ahora 31 muertos, pero van cerca de 400 muertos durante el último año en Ecuador, producto de la violencia en los centros penales. Los efectivos de la policía, las Fuerzas Armadas, ahora entraron a las cárceles para restablecer el orden. Va a durar 60 días este estado de excepción y se suma a lo ya decretado por parte del presidente Lasso el día lunes, que era un estado de emergencia en otras provincias, luego de que en una ciudad que se llama Manabí mataran a ese hombre que está ahí en pantalla, el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, que además era uno de los políticos con mayor futuro en Ecuador.
¿Hay también motivaciones políticas o no? Es lo que se está investigando detrás de este crimen. A un mes de las elecciones también presidenciales en Ecuador el próximo 20 de agosto, la verdad es que el escenario es incontrolable para las autoridades en términos de los crímenes, especialmente en zonas como Guayaquil y la propia ciudad de Manta. La imagen nos lleva ahora a Afganistán. Lo que ustedes están viendo son salones de belleza, peluquerías, o eran hasta hoy salones de belleza, porque la verdad es que a partir de hoy debieron cerrar por una orden del Talibán, el Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que asumió este rol de controlar ciertas acciones que van en contra de la ley islámica interpretada por el Talibán. No es la ley islámica como tal, sino que es esta interpretación que han hecho. Y entre ellos dice que, por ejemplo, las peluquerías y los salones de belleza atentan contra la actividad normal y los derechos de las personas, pero en realidad atenta contra los derechos y las libertades de las mujeres afganas. Cerca de 30.000 funcionarias van a quedar sin trabajo, producto del cierre de estas peluquerías, una más de las restricciones especialmente destinadas a las mujeres. Desde que ha vuelto a tomar el control el Talibán en Afganistán, se han retrocedido muchísimo en lo que han sido los pocos derechos que tenían las mujeres en ese país. Sí. Y lo vemos en acciones tan concretas como esta, que podría parecer superficial, pero que es un símbolo y es un signo, además de la falta de libertad, del control, exacto, de la represión que hay para las mujeres. Ya no pueden acceder libremente a la educación, tampoco los espacios públicos pueden ir libremente. Los empleos, en su mayoría, están cerrados para las mujeres. Todo esto en manos del Talibán en Afganistán. Y lo más triste, frente a la mirada pasiva de la comunidad internacional. Absolutamente. Por ahora, nada ha ocurrido. Vámonos a Estados Unidos para hablar de un incidente muy llamativo y que ha protagonizado uno de los dos perros del presidente de Estados Unidos. Ahí está, Commander se llama. Es un pastor alemán. Y la verdad es que en las últimas horas se ha sabido que mordió a un agente del servicio secreto que tuvo que ir al hospital producto de las mordeduras de Commander. Está mal enseñado, Commander. Algún problema hubo en su adiestramiento. Claro, el propio Joe Biden debe ser responsable en este caso, dicen muchos. Bueno, siempre el dueño, el amo, es responsable de su perro, que tenga buen comportamiento. Y si tiene problemas conductuales, porque hay algunos animales que pueden llegar a tener algunos problemas, de cuidarlo de tal manera que no salga libremente, no se exponga al personal de ahí, claro, por lo menos de la Casa Blanca, a una mordedura. Y no es el primer incidente de Commander y no es el primero con los perros de Joe Biden. Ya uno tuvo que ser trasladado a Delaware para poder ser van a tener que llamar a un entrenador de perros para que le enseñe a Commander a comportarse y pueda convivir de manera pacífica, claro, en la Casa Blanca. Gracias, Carlos. Chao. Que estés bien, que tengas